Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta noche queremos hablar de un tema muy interesante, más que todo de un video sobre el Papa Francisco. Así que vamos a orar para entrar de una sola vez al estudio. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta noche poder estudiar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que podamos aceptar lo que está escrito, tu palabra, y que poder así discernir los engaños de Satanás a través de sus agentes. En este estudio, Señor, te pedimos que nos ayudes a discernir tu palabra, a interpretarla correctamente, y que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver un video del Papa Francisco donde está dando una catequesis sobre los 10 mandamientos en Roma. Y es interesante que el día que llegó al hablar del sábado, del día de reposo, es interesante que él dijo algunos puntos que vamos a tocar. Vamos a ver en el video cómo el Papa Francisco blasfema en contra de la palabra de Dios, y en este estudio vamos a desmantelar cada uno de esos puntos que él expone en esta catequesis sobre el día de reposo. Así que vamos a ver el video. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. Si ustedes analizaron el video, el Papa Francisco en estos minutos fue claro y enfático. Vamos a analizar las 3 cosas que él dijo en este video y vamos a examinarlas a la luz de la Biblia. Si ustedes notaron, el Papa Francisco en esta catequesis dice y cita Éxodo 28 al 11 para hablar del día de reposo del Señor, y lo cita en relación con Génesis 2:3. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 28. Porque el Papa Francisco está citando Éxodo 28 para hablar del día de reposo. Y noten cómo dice Éxodo 28 en la Biblia Reina Valera de 1995. Dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El Papa está admitiendo que el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y dice que este es el reposo de Dios porque Dios terminó de crear en 6 días la creación y dijo que era bueno en gran manera. O sea que también el Papa Francisco está citando Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué dice allí? Dice: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el día séptimo por cuanto todo que había hecho. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Papa Francisco citó estas 2 citas para hablar que hay un día de reposo, y eso lo dice el 4.º mandamiento. El mandamiento que dice: acuérdate de santificar el día sábado. Yo creo que él está citando la Biblia, yo creo que es la Biblia de Jerusalén, si no me equivoco. Pero lo interesante es que el Papa Francisco está aceptando que el mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. En eso hasta allí estamos de acuerdo. Pero vamos a ver algo muy interesante.
Si ustedes escucharon las palabras del Papa Francisco en este video, que es una catequesis que está dando en Roma sobre los 10 mandamientos, él está diciendo en este video que el tercer mandamiento habla del sábado. Claramente él dice que es el tercer mandamiento y está haciendo alusión al día sábado. Pero es interesante que esto es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque el tercer mandamiento no es el sábado, sino que es el cuarto. El cuarto mandamiento es el sábado. El tercero vamos a ver que es otro. Pero como el Papa Francisco está siguiendo la línea del catecismo, no la de la Biblia, así que al sábado le llama tercer mandamiento. Pero eso es erróneo. Noten cómo dice la Biblia. Vamos a analizar que es el cuarto, no el tercero, como lo dijo él. El primer mandamiento que lo encontramos en Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, según la Biblia. El segundo dice: no te harás imágenes ni les darás culto. Éxodo 20, 4 al 6. El tercero, que fue el que citó él y lo aplicó al sábado, el tercero en la Biblia es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, 8 al 11. Lo erróneo del Papa Francisco aquí que dijo que era el tercero, acuérdate del Shabbat o del sábado para santificarlo, pero en realidad no es el tercero, sino que es el cuarto. El error del Papa Francisco es que está siguiendo la línea del catecismo, como acabamos de decir. Y recordemos de que en el catecismo los 10 mandamientos están adulterados y manipulados por la Iglesia Católica. Eso ya lo hemos dicho en otras exposiciones. Por ejemplo, en el catecismo, aunque están los 10 mandamientos, pero han sido adulterados. Por ejemplo, el segundo, que habla de la idolatría de las imágenes, ese fue aniquilado del catecismo porque es lógico. A ellos no les conviene tener ese mandamiento porque ellos le dan culto a las imágenes. Hay más de 7,000 imágenes en el mundo católico y a todas les dan culto. Ellos le llaman patronos. Es interesante que al suprimir el segundo mandamiento que habla de las imágenes, el catolicismo se quedó solamente con 9 mandamientos, pero como son 10, lo que hicieron es dividir el 10º mandamiento en 2 para que cuadraran los 10. Así que el 9º dice: no codiciarás la casa, no codiciarás. Y el 10º vuelve a repetir, pero lo amplía y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni nada de lo que a él le pertenezca, ni la mujer, ni nada, etcétera, etcétera. Pero ellos son astutos. Para cubrir el vacío que habían quitado del segundo mandamiento, lo que hicieron es dividir el 10º en 2. Y el cuarto mandamiento lo que hicieron es cambiarlo. En lugar de santificar el sábado, ellos dicen santificar las fiestas, los domingos. El Papa Francisco aquí dijo algo muy interesante en este video. Después de hablar de que el mandamiento habla de la observancia del sábado, aunque se confundió con aplicarlo al cuarto y dijo que era el tercero, pero él está admitiendo que el sábado es el mandamiento que conmemora la creación de Dios, donde Dios dijo que era bueno en gran manera. Él lo está admitiendo. Hasta allí estamos parcialmente en lo correcto. En lo que no estamos de acuerdo es que él dijo que era el tercer mandamiento, pero es el cuarto en la Biblia. Ahora, lo vamos a detener en la blasfemia que dijo. ¿Cuál es la blasfemia que dijo? Si notaron, él dijo así, admitiendo de que el sábado es el mandamiento, que Dios reposó en la creación. Él lo admite, pero después dice algo muy interesante. Dice: para nosotros los cristianos el domingo es el día del Señor y la Eucaristía, que significa dar gracias, dice el Papa Francisco. Noten cómo dijo: para nosotros los cristianos el domingo es día del Señor en la Eucaristía, que significa dar gracias. ¿A dónde dice la Biblia que el domingo es día del Señor y que los cristianos hoy debemos de guardar el domingo porque es el día del Señor? Es interesante, hermanos, que el Papa Francisco aquí
lo que está haciendo y diciendo es, podemos decir así, que está confirmando la profecía de Daniel 7:25. ¿Por qué razón? No hay ningún texto desde Génesis hasta Apocalipsis que se le llame al domingo Día del Señor. Este es invento del catolicismo romano y que después lo copiaron las iglesias protestantes de llamarle al domingo Día del Señor. No existe fundamento bíblico, no hay ningún texto que lo diga. El Papa Francisco lo que está haciendo es confirmando la profecía de Daniel 7:25. Noten cómo dice Daniel 7:25 hablando de este poder apóstata llamado el cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice lo siguiente, el profeta: hablará palabras contra el Altísimo. Estas palabras ya vamos a ver que tiene que ver con blasfemias, insultos, palabras arrogantes. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Noten que este sistema iba a pensar, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. El Papa Francisco en esta catequesis, al decir de que hoy los cristianos guardan el domingo como Día del Señor en honor a la Eucaristía, lo que está haciendo el Papa Francisco es confirmando la profecía que ellos son el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13, un sistema que se inmiscuye con la ley de Dios y ataca la ley de Dios especialmente en el centro. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Si ustedes notaron, el Papa Francisco claramente dice que el domingo es Día del Señor por la Eucaristía. Y vamos a ver, hermanos, que en la Biblia solo existen 8 versículos que hablan del primer día de la semana. Y ninguno de estos dice lo siguiente. Ninguno de estos 8 versículos se le llama, ya sea directa o indirectamente, Día del Señor. Tampoco ninguno de estos 8 versículos se dice que el domingo o primer día de la semana posea un atributo santo o divino. Tampoco se dice en estos 8 versículos que hablan del primer día de la semana que se deba dejar de trabajar porque es un día especial. Tampoco se dice en estos 8 versículos que hablan del primer día de la semana en el Nuevo Testamento que haya sido cambiado por el sábado, que ahora los cristianos deben de guardar el domingo. No se dice. Y lo más interesante, tampoco se dice que el domingo se deba de celebrar o guardar en honor a la resurrección o a la Eucaristía, como dice el Papa Francisco. Toda esta es enseñanza y tradición de la Iglesia Católica Romana. No hay fundamento bíblico para que el domingo se deba de guardar en honor a la Eucaristía. Ellos le llaman, es otro nombre para referirse a la misa o a la misa de resurrección de Cristo, porque el catolicismo romano creen de que el domingo se debe de celebrar en honor a la resurrección de Jesús, pero esto carece de fundamento bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún mandamiento que diga que se guarde el día domingo en honor a la resurrección de Jesús. Inclusive los apóstoles y la iglesia primitiva tenían 2 emblemas sagrados que recordaban la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Uno era la cena del Señor, 1 Corintios 11:26 lo dice Pablo, y también el rito del bautismo, Romanos 6 versículos 4 y 5. Estos emblemas, cuando la iglesia los aplicaba y los celebraba, recordaban la muerte, sepultura y resurrección de Jesús hasta que Él venga con poder y gloria. Pero ninguno de estos versículos 8 que hablan del primer día de la semana se dice que el domingo deba de guardarse como Día del Señor o en honor a la resurrección de Jesús. Esta es una falsa enseñanza del Papa Francisco y de la Iglesia Católica Romana. No existe fundamento bíblico, ya que en la Iglesia Católica sus enseñanzas están fundamentadas en doctrinas y mandamientos de hombres creadas en concilios y el magisterio. Es donde se reúnen los cardenales con el Papa para crear doctrinas y dogmas. Y los protestantes siguen a la cola. Es interesante que los protestantes
hoy entiendo de dónde han copiado esta enseñanza de llamar al domingo Día del Señor. Y lo copiaron de la Iglesia Católica Romana. No es extraño que Apocalipsis 17:5 le llame Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque sus doctrinas están compartidas y enseñan lo mismo, tanto la madre como las hijas. No existe fundamento bíblico para que el domingo se deba de guardar en honor a la resurrección de Jesús, ni tampoco se dice que el domingo sea Día del Señor. La única vez donde la Biblia usa Día del Señor es en Apocalipsis 1:10, un versículo que tanto católicos como protestantes lo han tergiversado. En el griego la palabra Día del Señor es el griego kura kemera, para referirse al Día del Señor. Y en el griego nunca se traduce primer día de la semana o que ese día sea el domingo como lo sostiene la Iglesia Católica. No podemos usar un versículo para establecer doctrina cuando hay decenas de versículos donde explícitamente se enseña que el día del Señor, el día que se debe de guardar, el día que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra, es el Shabbat, el sábado. Vamos a ver un versículo en el Antiguo Testamento y después lo vamos a ir al Nuevo Testamento. Isaías capítulo 58. Noten cómo dice Isaías 58, versículo 13. Aquí Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice lo siguiente. Noten cómo dice Isaías 58, 13. Dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que Jesús, Dios aquí, está diciendo mi día santo. El día del Señor es el Shabbat, mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El día del Señor es el Shabbat, no el primer día de la semana. Noten cómo Jesús se identificó en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, Jesús dijo lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 8. Dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Mateo 12, 8. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cristo es el Señor del sábado. Si el sábado tiene un Señor, la pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? Tiene que ser ¿qué? El Shabbat. Es una referencia a Isaías 58, 13. Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante. El Papa Francisco dice que los cristianos deben de guardar el domingo porque es el día del Señor. Vamos a ver un detalle muy interesante que dice Lucas. Lucas, que es un libro que fue escrito por el mismo Lucas, el gentil médico. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Fue escrito este libro. Y noten cómo describe Lucas el acontecimiento cuando Jesús fue crucificado. Lucas 23, versículo 53. Bajándolo de la cruz se envolvió en una sábana y se lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Esto está hablando cuando Jesús fue crucificado el sexto día y ya estaba ocultándose el sol. Y noten cómo dice Lucas. Recuerden que Lucas está escribiendo 62 años después de Cristo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. El día de la preparación era el nombre con lo que los judíos le conocían al sexto día. Era la víspera para comenzar el Shabbat, o sea, era la antesala. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían acompañado desde Galilea le lo siguieron y vieron el sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos
y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas, un médico gentil que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, 62 años después de la crucifixión de Jesús, o mejor dicho, 32 años después de la crucifixión de Jesús, Lucas está refiriéndose al sábado como mandamiento, conforme al mandamiento. Si el sábado hubiese caducado o cambiado por el primer día de la semana, Lucas hubiese sido bien enfático. No se hubiera dirigido de esta manera al sábado como mandamiento. Y noten que aquí dice que las mujeres que siguieron el sepulcro, dice, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Se cree por deducción que es posible que aquí hubiese estado María, la madre de Jesús. Es lógico que su madre tenía que andar cerca de su hijo. Era su hijo. ¿Qué madre va a andar distanciada de su hijo? Se deduce y tiene sentido que entre estas mujeres andaba María, la madre de Jesús. Y basándonos en esta cita, se entiende de que María y las otras mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Es evidente que María, la madre de Jesús, era también una fiel guardadora del sábado. Ahora, es interesante que también Mateo, Jesucristo, noten cómo dijo en San Mateo 24, versículo 20, hablando de la abominación asoladora, otro nombre para referirse al sitio de Jerusalén por las tropas romanas, la abominación asoladora. Esto sucedió en el año 70 de nuestra era, 40 años después de la crucifixión de Jesús. Noten que Jesús les profetiza a los discípulos y les da una profecía, y esta profecía se iba a cumplir 40 años después de su muerte y su crucifixión. Y noten cómo Jesús les dice, Mateo capítulo 24, versículo 20, dijo Jesús, versículo 20, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrán entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Se cumplió 40 años después de su crucifixión, en el año 70, cuando los romanos sitiaron a Jerusalén. Los discípulos de Jesús, no los judíos, porque los judíos, esta profecía no fue dada a los judíos, sino a sus discípulos. El contexto lo dice, Mateo capítulo 24, versículos 1 y 3. ¿Cuál era o a qué se refería con esta huida? Es sencillo. Mateo 24, 15 se nos dice, Mateo 24, 15 habla de la abominación asoladora. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Se refería a cómo las tropas romanas iban a sitiar Jerusalén en el año 70. Y Jesús les dice a los discípulos, oren para que vuestra huida no sea en sábado. La pregunta es, ¿qué día iban a estar guardando los discípulos 40 años después de la muerte de Jesús? Iba a ser el sábado, no el primer día de la semana. Si así hubiese sido, Jesús hubiese dicho sencillo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día de la semana. Pero Jesús fue enfático, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. 40 años después de la crucifixión de Jesús, los discípulos de Jesús, los cristianos, porque la palabra cristiano significa seguir a Cristo. Los discípulos eran seguidores de Cristo, los apóstoles de Jesús iban a estar guardando el sábado. Aquí vemos de que el Papa Francisco lo que hizo es confirmar la profecía y al mismo tiempo blasfemar contra la palabra de Dios, porque no hay ningún texto donde diga que el domingo es el primer día de la semana que deba celebrarse en honor a la resurrección de Jesús. Esto carece de fundamento bíblico. Puede buscarlo usted revés y derecho en la Biblia y no encontrará ningún texto que diga eso. Los 8 textos ya vimos de que son textos
que aunque 5 de ellos dicen de que Jesús se relaciona con la resurrección, pero ninguno de estos textos dice de que se deba de guardar el domingo en honor a la resurrección o que se le llame el primer día de la semana. Y vamos a ver algo muy interesante, que las mismas fuentes católicas contradicen al Papa Francisco. Y noten que la literatura católica está saturada de afirmaciones donde ellos admiten de que la Iglesia Católica es la que hizo el cambio del sábado al domingo. Y voy a leerles una cita también donde sacerdotes católicos admiten de que los adventistas estamos en la razón y somos los más coherentes. Noten esta cita, Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942, dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, noten que aquí se usa algo irónico, el protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Noten que ellos mismos están admitiendo que los adventistas son los que estamos obedeciendo el mandamiento tal como está escrito en la Biblia. Los protestantes que se jactan de ser sola escritura están siguiendo una doctrina y un mandamiento netamente creado por la Iglesia Católica. Ellos lo dicen aquí en esta fuente católica. Noten cómo dice este canciller de la arquidiócesis de Baltimore, el canciller Albert Smith, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920, dice lo siguiente: si los protestantes siguieran la Biblia, los protestantes se jactan de que ellos son sola escritura. Ellos vienen de la Reforma, la sola escritura, una de las 5 solas de la Reforma protestante, la sola escritura, que todas las doctrinas deben de sostenerse con un escrito está. Eso es el principio sola escritura. Y dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica Romana. Ellos lo admiten aquí. Noten este otro, como dice el cardenal James Gibbons, en el libro La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Esta es una gran pedrada al Papa Francisco por lo que dijo en esta catequesis, porque no hay ningún fundamento bíblico para guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús o a la Eucaristía, como él dice. Ni tampoco hay ningún texto de que el domingo se le llame Día del Señor. Este es invento de la Iglesia Católica Romana. Y dice, podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras, ¿el qué dice? Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Lo está diciendo el cardenal James Gibbons. Y noten cómo dice esto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se hizo este cambio? Noten lo que dice el Catecismo de la Doctrina Cristiana de 1910, página 50. Dice, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, en el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos lo están emitiendo. Hermanos, les estoy citando sus mismas fuentes católicas. Vayan a buscarlas para que no digan que me las estoy inventando. Sus mismas fuentes católicas los contradicen. Y en este caso, esta es una gran contradicción con el Papa Francisco. Esta es una gran blasfemia del Papa Francisco. Satanás usando al Papa Francisco para confirmar la profecía de que este sistema se inmiscuye con la ley de Dios y ataca la ley de Dios. Aquí lo dicen ellos, lo afirman. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. Daniel 7:25, ¿se acuerdan lo que dice? Daniel 7:25 dice algo muy interesante. El versículo cuando inicia, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo,
Pero la primera frase con que inicia el versículo dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar palabras contra el Altísimo? Quiero que lo detengamos en eso para saber qué significa esto. Porque es lo que está haciendo el Papa Francisco en esta catequesis. Está hablando palabras contra el Altísimo. ¿Qué es entonces? El Apocalipsis 13 nos va a ayudar a identificar qué significa hablar palabras contra el Altísimo. Recuerden que el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Es el mismo sistema apóstata. No hay mejor símbolo para identificar al papado, un poder político y religioso. Pero noten cómo Juan describe a este sistema. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo es lo mismo que hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa entonces blasfemia? La palabra blasfemia significa insultos contra Dios. ¿De qué manera es la mejor forma de insultar al Creador? Es pretendiendo tener atributos divinos y pretender perdonar pecados, y que un mero hombre se haga parecer como Dios en esta tierra. Eso es hablar palabras contra el Altísimo y decir blasfemias. Esto es lo que está haciendo el Papa Francisco al inmiscuirse con la ley de Dios. Les voy a leer, hermanos, una referencia de la pronta Biblioteca Católica. Noten que les estoy citando material católico. Ni tan siquiera es protestante ni adventista. Le estoy usando sus mismas referencias. La pronta Biblioteca Católica, traducción de Luis Ferrari, en el título Papa, pronta Biblioteca Católica, tomo 5, página desde las 25 a las 29, en el título Papa. Noten qué es lo que dice la Enciclopedia Católica, o como le conocen otros, la pronta Biblioteca Católica. Dice, noten qué blasfemia. El Papa es de una dignidad tan grande y tan excelso. No es un mero hombre, sino como que si fuera Dios, el vicario de Dios. Esto es blasfemia. El Papa está coronado de una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra. Esto es blasfemia, hermanos. ¿Cómo dice? El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios, por el Dios omnipotente, la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Esto es blasfemia. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar la ley divina. ¡Qué blasfemia! Esto es lo que está haciendo el Papa Francisco en esta catequesis en Roma. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios. Él actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Y noten cómo termina esta blasfemia. Cualquier cosa que diga que se hace el Señor Dios mismo, el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Estoy citándole la pronta Biblioteca Católica. La misma Iglesia Católica admite que el Papa puede modificar, alterar e interpretar la ley divina. Esto es blasfemia. La Iglesia Católica, hermanos, cumple con las características de la bestia y el cuerno pequeño. Aquí vemos el Papa Francisco atacando directamente a la ley de Dios, diciendo una blasfemia, que el domingo es día del Señor y que se deben de guardar los cristianos. ¿A dónde dice eso? Eso es otra blasfemia que ha dicho el Papa Francisco. Hermanos, ha quedado desenmascarado este sistema aún con su misma literatura. No hay fundamento bíblico para enseñar de que el domingo sea día del Señor y que los cristianos deban de guardarlo. Ya vimos, lo demostramos con la Biblia y con la historia, que el verdadero día del Señor es el Shabbat, el día santo de Dios que conmemora su creación, y que los cristianos deben de guardarlo porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que sigue vigente y es eterno como Dios mismo. Hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio. La palabra de Dios es clara. Solamente necesitamos ser humildes para poder aceptarla
y poder decir como Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted decide si obedece al Papa Francisco o obedece a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos dado cuenta del engaño de Satanás a través del Papa Francisco. Cómo miente diciendo cosas que no están en las Escrituras. En ninguna parte de tu palabra se llama el domingo día del Señor, ni tampoco se dice que se deba de guardar en honor a la resurrección de Jesús. Esto carece de fundamento bíblico, pero tu palabra es clara, viva y eficaz que desenmascara estos sistemas. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, que la puedan aceptar como tal y puedan obedecer tus mandamientos y dejar a un lado los mandamientos de los hombres, en este caso los mandamientos del sistema católico romano. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de engaños. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.